Pues si les parece, vamos arrancando el día de hoy. El tema que vamos a conversar es el tema de la selección de los mercados de exportación. Y es un tema, como todos los que vamos a ver, pues que tienen obviamente su relevancia. Eh, Ustedes van a ir viendo en el transcurso de las sesiones que vamos a ir, pues van yendo de menos a más en cuanto también a la exigencia de la información y a la profundidad de la información. Sin embargo, hay que dejar claro que estas actividades que se incorporan dentro del plan de exportación, pues son parte natural y normal del proyecto. O sea, no les tiene que quitar una gran cantidad de tiempo el hacerlo, el darse un poquito de oportunidad para ir enriqueciendo su proyecto de exportación. Bueno, todo mundo que queremos exportar, nos queda claro la razón. Muchas veces, como decíamos en sesiones anteriores, el producto nace para la exportación. En otras ocasiones, pues ya tenemos un producto, un servicio que está comercializándose y que aprovechamos esto para sacarlo a los mercados internacionales. Y también platicamos en sesiones anteriores la ventaja de poder salir a los mercados internacionales y lo que nos ofrece el estar en los mercados de exportación. Bueno, eh, vamos a arrancar entonces. Y lo primero que seguramente ustedes se han preguntado a aquellos que no tengan definido un proyecto, un lugar específico donde vender sus productos o servicios, pues es esta pregunta, ¿no? ¿A dónde exportamos? Estoy seguro que muchos de ustedes, de los que estamos en esta sesión y en este taller, digamos, de preparación para la exportación, ya tendrán muy bien definidos sus mercados. Es más, probablemente algunos ya hayan hecho exportaciones directas o indirectas, o incluso hayan hecho algún envío de muestras a mercados que les haya interesado por cualquier razón. Y la manera de encontrar clientes que comentamos en la sesión anterior también obviamente define en gran medida la razón por la cual elegimos un mercado de exportación. Pero va más allá, esta selección de mercados, va más allá de un simple feeling o de que yo me encontré un cliente interesado en alguno de mis productos, que obviamente es un excelente inicio para poder pensar en un mercado de exportación, pero no es, digamos, el único elemento sobre el que nos tenemos que basar para seleccionar. Entonces, a la pregunta de a dónde vamos a exportar nuestros productos o nuestros servicios, pues obviamente tenemos que entender y dejar muy claro esta premisa. A mayor distancia de nuestra casa matriz, el proceso de exportación es mucho más complejo. Se va volviendo más complejo. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, pues hay diferentes razones. Una de ellas, obviamente, es la distancia. A mayor distancia, hay más movimiento, hay más procesos, hay más tiempo, hay más movimientos de mercancía, hay más maniobras que realizar. Por lo tanto, estos riesgos se van multiplicando conforme vamos aumentando, digamos, kilómetros. Ya les iré platicando algunas experiencias en cuanto a esa selección errónea de mercados en algunos casos que hemos tenido. Bueno, luego, ¿por qué es más complejo? Pues obviamente por el idioma. Los idiomas van haciendo más complejas las negociaciones. Tú dirás, oye, pero yo soy muy bueno en el inglés, por ejemplo, yo hablo muy bien inglés y no tengo problemas. Todos sabemos que el idioma internacional de los negocios es el inglés, cosa que te felicito y que además sigue practicando y sigue mejorando. Pero no sabemos nuestra contraparte cómo esté. Yo creo que más de alguno le habrá tocado alguna ocasión que tú puedes dominar el inglés, pero la persona con la que estás negociando habla algo no solamente muy básico, a lo mejor ni siquiera habla, o hace algunos intentos de hablar. O al revés, dirás tú, oye, pues la verdad es que yo no hablo inglés, ni hablo francés, ni hablo alemán. Por lo tanto, ¿podré o no podré? Bueno, sí se puede, pero es obviamente más complejo, porque pues si vamos a seleccionar un mercado a distancia que no hable nuestro idioma, pues obviamente, ¿qué posibilidades tenemos de hablar chino, japonés, coreano, taiwanés, alemán, italiano, holandés? Bueno, pues probablemente sea menor la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, a mayor distancia a nuestra casa matriz, los procesos van haciendo más complejos. Luego, a mayor distancia, se añade costos, se añade gastos. Añadimos, acuérdense de los 5 términos, vamos a platicar en la sesión de precios. Con este tema de los términos internacionales de compra-venta, añadimos tiempo, añadimos gastos, añadimos costos, añadimos riesgos y añadimos documentos. Por lo tanto, a mayor distancia,
es probable que me obligue, dependiendo de lo que yo haya negociado, a entregar más documentación para el proceso de importación de mi cliente y también a que yo absorba como exportador muchos más riesgos de los que yo absorbería si lo vendo en mi propio país o en un país muy cercano al mío, ¿vale? Entonces, hay varios, como ven, hay muchos elementos. Por lo tanto, hay que pensar ya de entrada que la distancia en sí misma puede ser un factor que beneficie o que ponga elementos, digamos, de complejidad a nuestro proyecto de exportación. Con esto no estoy diciendo necesariamente que lo primero que hay que hacer es buscar el mercado más cercano, que puede ser un camino. Estoy diciendo que hay que estar conscientes de que con mayor distancia que debamos cubrir para que nuestro producto llegue al mercado de destino y al consumidor de destino, obviamente va a haber más responsabilidades estas responsabilidades, estos gastos, estos costos, estos movimientos van a ser un poco más complejos el proyecto de exportación. De ninguna manera digo que sea más difícil, ni que sea mucho menos imposible. Al contrario, creo que hoy tenemos todos los medios técnicos, logísticos y tecnológicos que nos ayudarán a que nuestro proyecto sea absolutamente exitoso. Ya lo platicaremos en su momento. Ok, ¿de qué depende? Ya ahora sí vámonos a la parte técnica. ¿Cómo tenemos que hacer una selección de un mercado de exportación? Hay muchos elementos. Vamos a comentar los más importantes y vamos a poner unos pequeños ejemplos de cómo lo tenemos que usar y cómo lo tenemos que aterrizar. Hay índices económicos, datos del mercado, segmentos, restricciones, hábitos de consumo, mercados naturales, accesos logísticos. Todo esto que ustedes tienen en la pantalla en este momento son elementos que forman parte del mix que vamos a combinar al final para ver cuál es el mejor mercado al que nos tenemos que dirigir o al cual tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, nuestra atención, nuestro interés y algo muy importante, nuestros recursos. Porque dijimos que los recursos para exportar no son infinitos, son limitados. Aquí voy a abrir una pequeña, voy a abrir un mini debate, o mejor dicho, una pregunta que es muy importante que nos hagamos desde este momento. Es importante, es aconsejable, debemos de pensar al mismo tiempo en más de un mercado de exportación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sí o que no? Aquí voy a adelantar un poco la respuesta. La respuesta es depende, ¿sí? Lo ideal sería que no. Tú dirás, ¿cómo me estás diciendo que si tengo posibilidad de vender en 4 mercados, no es la primera elección? Porque yo les dije al inicio, por lo menos en la experiencia que yo tengo, lo importante al final no es vender un palet o dos o medio contenedor o un contenedor. Eso no es lo importante, que forma parte del arranque, por supuesto, que es parte del éxito de un proyecto, por supuesto, pero el éxito de la exportación, el éxito real, es la recompra. Es cuando ese palet, ese medio contenedor o ese contenedor te lo vuelven a comprar. Y cuando además esa recompra se hace en un periodo determinado de tiempo razonable. Si vendemos hoy un contenedor, wow, aplaudimos y nos laureamos y nos sentimos muy felices, cosa que hay que hacer. Pero imagínate que van a pasar 1, 2, 3 años y no te compran otro moneda, hasta quizá te llamen dentro de 3 o 4 años. La pregunta es, ¿habrá sido exitoso? Pues probablemente no del todo. Habrá que ver muchos factores por los cuales te compraron tan tarde, pero aquí es donde yo les recomendaba que hay que pensar en construir nuestra marca, aunque seamos muy pequeñitos, eso no es limitante a que construyamos marca, a que nuestros productos y nuestros servicios vayan avalados por una marca, que nos vayan reconociendo en el mercado de destino. Si tú solo apuestas a que haya algo de venta por ahí, da igual que seas tú a que sea otro. Cuando un consumidor, cuando un distribuidor ve que se puede hacer negocio contigo y cuando un consumidor final le gusta tu producto, lo va a ir a buscar. Cuando logras que lo vaya a buscar y te vuelva a seleccionar, entonces ya estamos hablando de que somos exportadores ya profesionales, ¿sí? Pero para lograr esto hay que hacer mucho trabajo de ambas partes, importador, distribuidor y nosotros como exportadores. Por lo tanto,
Yo siempre les recomendé y les preguntaba yo en la sesión del diagnóstico, háganse la pregunta de, ¿puede mi empresa o mi negocio invertir en el mercado de destino? ¿Tengo capacidad o no tengo capacidad? ¿Tengo capacidad alta, media o nula? Y yo les decía, invertir no significa poner millones de dólares sobre la mesa. Significa tener por lo menos alguna forma de ayudar a nuestro importador o su distribuidor para que el producto, cuando vaya al punto de venta final, tenga más posibilidades de venderse. Y esto implica, pues, comunicación, implica muestreo, implica darlo a conocer, bueno, una serie de cosas. Por eso, yo les recomiendo que si pueden enfocar sus baterías a un mercado y empezarlo a, digamos, a solidificar después de un tiempo razonable, que no sé cuál sea, porque depende cada proyecto, depende de cada resultado, depende de cada facturación y depende de cada rentabilidad, después de un tiempo razonable, comenzar con un segundo y luego con un tercero, luego con un cuarto. Entonces ya después sí puedes abrir varios mercados juntos, pero sobre todo las empresas pequeñitas, chiquitas, micro, pequeñas, tratan de enfocarse en un primer mercado, empezar a trabajarlo, empezar a desarrollarlo, hacerse fuertes e irse más adelante a un segundo mercado. Vamos a empezar vamos a tomar vamos a analizar rápidamente como unos 4 criterios, que son los más importantes que ustedes deben considerar para seleccionar un mercado de exportación. Primero, el más importante probablemente, producto, mercado, segmento. Lo primero que tenemos que preguntarnos es las tendencias de consumo de nuestro producto. Vean ustedes el producto que tenemos aquí a la derecha, que estoy seleccionando, el Square. Imagínense que vamos a exportar el Square, que todo el mundo conoce, creo, y además es de Guadalajara. Es un producto de Jalisco. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero, para poder filtrar un mercado y decir que es atractivo, es saber qué tendencia de consumo tiene ese producto ese mercado para nosotros. Y esto implica no solamente la tendencia, y la tendencia, ¿qué quiere decir aquí? En pocas palabras, ¿está creciendo el consumo de un producto como este o está decreciendo? Así de sencillo. Esa es la tendencia de consumo de nuestro producto. Va aunado también a las tendencias de uso del producto y de gusto del consumidor. En otras palabras, oye, nuestro mercado está creciendo o se está achicando, pero a la par, ¿qué otra tendencia de consumo podemos detectar? ¿Sabes qué? Pues fíjate que los refrescos están viniendo abajo en este mercado, pero está subiendo mucho el consumo de bebidas, no sé, de jugos, vamos a ponerlo en esos temas, de jugos, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos aquí un par de datos muy relevantes, muy importantes para hacer una primer selección o prefiltro de nuestro mercado. Primero, tendencia. Segundo, el valor del mercado. ¿Cuánto vale ese mercado? Imagínense ustedes que seleccionan un mercado cuyo valor es ínfimo, es pequeñito, muy chiquitito. Tú dirás, oh, pues vale 20 millones de dólares. Bueno, pues 20 millones, tú dirás, pues para mí, con que me caiga uno, yo voy satisfecho. Vamos a ver si realmente podemos meter 1 millón o no. Pero bueno, tú imagínate que dices, quiero meter 1 millón. Bueno, pues de los 20 que me caiga uno, fabuloso. Ya voy en caballo de Hacienda. Bueno, sí, pero recuerda que no eres el único. ¿Cuántos refrescos va a haber en el mercado? ¿Cuáles son los líderes en el mercado? ¿Qué participación de mercado tienen? ¿Tú te imaginas que de esos 20 millones, el 80%, 90% sea Coca-Cola y el otro 10% haya 10 o 15 refrescos? Tú vas a tener que llegar a pelearte de entrada con esos, bueno, con alguno de esos 15 y luego ya que le ganes a esos 15, vas a tener que irle comiendo participación a Coca-Cola. Entonces, probablemente ese millón ni siquiera se acerca a la realidad de lo que pudiéramos alcanzar. Por lo tanto, valor y crecimiento van de la mano. ¿Cuánto vale el mercado? ¿Me vale un mercado pequeño? Depende. ¿Depende de qué? De cuánto esté creciendo el mercado o decreciendo, ¿sí? ¿Qué ritmo esté teniendo ese mercado o ese segmento particularmente de mercado de consumo? Porque imagínate que es un mercado pequeñito, 20 millones, pero si está creciendo a ritmos de 2 o 3 cifras, les pongo el ejemplo de aquí de España. Nosotros tenemos una marca que se llama Gran Vita, que probablemente ustedes conocen, que es de avena, que es de Guadalajara también, y es uno de los 3 productores más grandes de avena del mundo, además. O sea, ellos tienen toda la producción, tienen producción directa ellos, cultivan y todos sus propios campos de avena en Canadá
y en Chile, porque tiene que ser en climas muy fríos. La avena no se da en calor o en climas templados. Ellos tienen todo el proceso de comercialización. Es uno de los tres grandes productores de avena del mundo, Gran Vita. Además, una empresa orgullosamente tapatía, 100% jalisciense mexicana. Bueno, el mercado de la avena aquí en España vale como unos 400 millones de euros. Bueno, no es malo, por supuesto que no es malo, es un mercado interesante. Hay unos jugadores muy importantes como PepsiCo, etcétera, que tienen una participación muy grande y unas marcas alemanas muy poderosas. Pero lo interesante, además de que vale 400 millones, es que el mercado lleva 6 años creciendo a ritmos entre 3 y 2 cifras. Es una maravilla. O sea, crece a ritmos del 11, 20, 30, 40, 50 hasta 100%. Entonces, claro, a mí ya me está dando un dato muy revelador de que aunque pueda ser un mercado relativamente pequeño en este momento, si lo traspolamos con los datos que nos dan, datos históricos de tendencias de crecimiento, podemos saber que este mercado se va a triplicar dentro de los próximos 6 o 7 años. Entonces, si hoy vale 400 millones, dentro de 5 o 6 años, a lo mejor va a valer 800 millones o 900 millones. Pero mientras yo voy a llegar y me voy a ir preparando y voy a ir llegando. Entonces, tendencia de consumo número 1, o sea, se está consumiendo nuestro producto sí o no. ¿Y qué es lo que se está consumiendo en ese segmento? 2, ¿cuánto vale el mercado? 3, ¿está creciendo o decreciendo? Bueno, el alcance de mercado es un poco a cuántos consumidores podemos llegar. Ahorita lo vamos a comentar en la siguiente lámina. Entonces, tenemos que hacer en este primer punto, que yo creo que es probablemente el más importante, por lo menos en una primer selección, tenemos que hacer un mix, una mezcla, ¿no? Es como si fuéramos a usar una licuadora, ¿vale? Vamos a hacer un licuado en este momento. Aquí tenemos que meter el crecimiento del mercado, tenemos que ver cómo están los competidores ahí. ¿Tienes alguna ventaja en tu producto, sí o no? ¿Cuáles serán los motivadores de compra de ese producto en el mercado de destino? Y por último, oye, ¿qué inversión necesitaría hacer, si es que necesito invertir, para alcanzar al mercado meta que yo me propongo? Esto ya, lo que estoy hablando aquí, este mix de alguna manera, es para poder determinar un objetivo de venta realista en el mercado de destino, ¿de acuerdo? Si tú ya pasaste por estos puntos, ¿sí? Los primeros 3 particularmente, y dijiste, va, bien, buena tendencia, un valor interesante y además está creciendo, perfecto. Ahora lo que sigue es, muy bien, ¿qué objetivo me pongo? ¿Cuánto podría alcanzar yo de ese mercado? Ahorita vamos a ver una técnica muy sencilla para determinarlo, pero de entrada tienes que responder a estos puntos, ¿sí? ¿Cuánto crece el mercado? Pues tanto por ciento, muy bien. Tienes que investigar o hacer que te investiguen cuántos competidores tendrías de manera directa con tu producto o tu servicio. Después, si esa ventaja, si tu producto, si tu servicio tiene por lo menos una ventaja que nos ponga, digamos, al nivel o mejor que los competidores o el competidor que nosotros seleccionemos en el mercado de destino. Luego, preguntarnos, ¿por qué está comprando un consumidor? Obviamente hay que tratar de responder estas preguntas. ¿Por qué está comprando el consumidor tanto? Por ejemplo, vuelvo al tema de la avena. ¿Por qué está comprando aquí avena? Que está pasando en muchos mercados, incluyendo México. Al principio se puso de moda, ¿no? Porque, wow, la avena es saludablísima y nada, pero todo el mundo decía que esto iba a ser simplemente una moda. Pues esto no es una moda. Parece que el consumo de avena como un alimento, digamos, superior, no digo decir superfood necesariamente, pero sí un alimento superior, con una serie de ventajas muy concretas, ¿verdad? Parece que ya llegó para quedarse, porque se ha extendido un montón de categorías y ya hay muchísima gente transversal. O sea, quiero decir que no nada más a gente muy joven o a gente muy adulta, sino que está haciendo esta penetración de mercado muy transversal. Está llegando a adultos, jóvenes, hasta niños, le están dando avena. Por lo tanto, ¿cuál es el motivador de compra? Fundamentalmente salud. Y dentro de la salud, de ese motivador, hay 2 o 3 elementos. Es la fibra que te aporta la avena y particularmente porque, según lo que dicen, pues te ayuda a disminuir sobre todo problemas cardiovasculares, ¿no? Esos son los motivadores de compra de la avena, por lo menos en este mercado. Tienes que investigar o tratar de identificar qué está pasando en tu mercado. Oye, mi refresco, vamos a hablar del ejemplo del refresco. ¿Por qué la gente está
comprando más refresco o por qué está dejando de comprarlo? Entonces, y al final hay que responder, oye, ¿puedo o no dar o puedo o no establecer una inversión para lanzar o para alcanzar, hay que decir alcanzar el mercado meta? Y si la respuesta es no, pues lo dices, no, no tengo nada que dar, ni un céntimo, como dijo Juan Gabriel, no tengo nada que dar, ¿no? Este, o si tú puedes ofrecer algo, pues tienes que establecerlo. Oye, voy a dar muestras, voy a dar a lo mejor una pequeña bolsa de promociones, voy a dar algunos materiales publicitarios para punto de venta, voy a dar expositores, voy a, no sé, lo que tú tengas, creas, puedas, etcétera. Todo eso hay que mezclarlo para establecer un objetivo realista. ¿Y qué es un objetivo realista a alcanzar, hablando de un mercado de exportación? Mira, poner números por números es muy fácil y es muy alegre. Esto de que casi mucha gente lo que dice, y lo he visto, no sé si porque así lo enseñan en las universidades o alguien lo dirá o habrá algún gurú de las ventas que lo indique, pero no sé por qué mucha gente se pone como objetivo el conseguir durante a lo mejor los primeros 2, 3 años el 10% del mercado. 10%, mucha gente, o sea, de 10 exportadores nuevos con los que me ha tocado trabajar, pues a lo mejor 6 o 7 traen la idea de que van a alcanzar en una primera etapa de su proyecto el 10% del mercado. Del mercado es absolutamente, bueno, si no hay una base donde se haya mezclado estos elementos para sustentarlo, va a ser prácticamente imposible, ¿no? O sea, los números alegres no sirven de nada. Te van a desahuciar el proyecto, te van a desanimar, porque decir qué porcentaje de mercado voy a alcanzar depende de estos factores. Ahora, fíjate cuánto es lo que normalmente o cómo normalmente nosotros eh, filtramos un mercado. ¿Cómo lo filtramos? ¿Cuánto puedo vender un primer año en un mercado de destino que me interese? Hoy El Salvador, Guatemala, Italia, Corea. El porcentaje de market share, 1%, 10, 30, ¿qué es lo correcto? Bueno, fíjate, vamos a ver varias capas de esta cebolla. Lo primero que tenemos aquí en la parte externa es el mercado potencial, ¿no? O sea, es todo lo que hay, toda la gente que está en ese mercado, todos. O sea, imagínate que tú vas a un segmento que tienes determinado de adultos. Bueno, pues, ¿cuántos adultos hay en ese momento? Pues hay 20 millones. ¿No? Ahí está el mercado potencial. Pero obviamente ese no es el mercado que tú vas a conseguir, en el mercado de destino. Luego tienes el mercado disponible. O sea, el que estaría más o menos dispuesto a llegar a ese producto. ¿De acuerdo? O sea, que tendría un perfil muy seleccionado y muy bien perfilado para lo que tú ofreces, para tu producto o tu servicio. Alguien que tenga perfil, ojo, perfil. ¿De acuerdo? Luego tenemos el mercado efectivo. Esto es el mercado que realmente está comprando ya ese producto, ese servicio, o sea, el que ya lo está consumiendo. Y luego tenemos el nivel más bajo, que es el mercado meta o al que tú realmente puedes alcanzar basándote en este mix que acabamos de comentar. En otras palabras, si tú me dices que vas a venir a España y España tiene 48 millones de habitantes, de los cuales tu producto, tu servicio va a hombres arriba, digamos, de los entre 30 y entre 20 y 50 años, pues el mercado potencial es 48 millones, el disponible serán los 12 millones que hay entre un mercado masculino de los 20 a los 50 años, hay 18 millones, mercado efectivo, de esos 18 millones, ¿cuántos están consumiendo refresco dentro de ese segmento? Pues no hay 18 millones, hay 4 millones. Ah, ya hay 4 que sí toman refresco. Y de esos 4 millones, ¿a cuántos puedo alcanzar yo con la estrategia que me voy a plantear? ¿Sí? Pues a lo mejor no voy a alcanzar obviamente a los 4. Oye, voy a alcanzar 1 millón. Caray, pues 1 millón es el 25% del mercado. Me parece altísimo. Pero si tú me dices, oye, pero es que traigo una cartera de inversión altísima, productos buenísimos, con diferenciación extraordinaria, o sea, traes todo esto que está aquí, lo tienes muy claro identificado, bueno, pues entonces quizá damos el beneficio de la duda de que pudieras alcanzar un 25%. Yo lo veo imposible, sinceramente, pero hay que revisarlo. Entonces,
tenemos que ser muy realistas en cuanto a lo que queremos alcanzar en el mercado de destino. Así es que, primer punto, cuando selecciones un mercado, vamos a hablar del tema de producto, mercado, segmento, con todos estos elementos para identificar si el mercado es atractivo. Dos, para ver si mi objetivo, si yo me puedo plantear un objetivo de alcance del mercado que sea realista. Realista, tiene que ser retador, claro que tiene que ser retador. Oye, voy a alcanzar el 0.001%. Pues quizá le falta un poco más de reto al objetivo, ¿no? Pero tampoco te vayas al 25. Oye, probablemente el 1,5, el 1.2, el 2, el 3% del mercado, probablemente sea ya un objetivo extremadamente retador para que lo consigas en un tiempo determinado. Acuérdense que un objetivo comercial, hablando en general, debe ser realista, debe ser medible, se tiene que medir con algo, o sea, en cuanto a unidades vendidas, en cuanto a facturación, rentabilidad, tienes que medirlo, tiene que ser retador, o sea, tiene que empujarte a mejorar en cada proceso, cada día más. Y por último, un objetivo comercial tiene que ser en tiempo. Tienes que ponerle un tiempo. Si tú dices, voy a alcanzar el 2% del mercado de los refrescos en España en los primeros 24 meses de operación comercial, está bien establecido tu objetivo. Pero si tú dices, voy a alcanzar el 25% del mercado de los refrescos en España, está pésimamente planteado. Pésimamente planteado. No tiene tiempo, no es realista, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, repito, los objetivos comerciales cuando selecciones el mercado tienen que ser realista, tiene que ser medible, tiene que ser retador para ti, para tu equipo de trabajo, para tu empresa y obviamente, sí, y obviamente tiene que ser medible, lo que dijimos, perdón, en tiempo, tiene que ser en tiempo, tener un tiempo determinado. Entonces, no olvides esta pequeña gráfica que te acabo de decir, porque recuerda que tú cuando hables de mercado no vas a llegar al total, a toda la población, vas a llegar a una parte de la población y de esa parte de la población a una parte de esa parte de la población. ¿De acuerdo? Siempre vas a llegar a una parte de la población, nunca al total. Por eso, esta gráfica de selección de, de potencial de mercado es muy importante que la entiendas porque nunca tu mercado objetivo puede ser ni el potencial ni el disponible. Tu mercado objetivo tendrá que ser, en el mejor de los casos, el efectivo, o sea, el que ya está comprando, o el que tú te plantees de acuerdo al mix que acabamos de comentar en este momento. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, lo que está pasando en España con los refrescos hasta el año 2020. Ven ustedes claramente la gráfica, ¿no? Viene un descenso bastante preocupante del consumo de refrescos. Ha subido en el 2017, que habrá que ver en su momento por qué se dio. Muy probablemente entró una marca nueva, metió muchísima publicidad en televisión, en radio, en prensa, hicieron muchas campañas. Habrá que ver qué pasó aquí. Yo no estoy seguro porque no lo investigué detenidamente, pero volvemos después del 2017, vuelve a ver la tendencia que venía en los últimos, prácticamente en los últimos 5 años, viene la caída. 2020 se vuelve a reactivar. Y aquí sí está muy clara la razón por la cual se reactiva el consumo, que fue la pandemia, fue la gente que se queda en casa y que pues ya está viendo la tele, no sé qué, y se toma la cervecita, el refresquito, casi todo aumenta, ¿no? En el 2020 en cuanto a consumo, porque estamos dentro de casa. Pero si esta tendencia no tuviera estas desviaciones, digamos, dentro de la curva de tendencia, veríamos claramente que este mercado, o sea, apostar por este mercado para un producto como un refresco, no sería lo más prudente. Por lo menos no en la primera instancia, porque la tendencia, lo que comentamos en el punto 1, la tendencia es claramente a decrecer el mercado. Aquí lo estamos viendo en volumen, ¿sí? Habrá luego que verlo en valores. Si esta tendencia, fíjense ustedes, fíjense bien, si esta tendencia lo viéramos en valor, en dinero, lo que vale el mercado del refresco, y lo viéramos más flat, o sea, más plana, eso significa que todo el mundo está aumentando los precios de una manera importante para compensar la caída de consumo. Entonces, tengan cuidado
cuando ustedes reseleccionen su mercado, lo primero que tienen que ver es esto, es lo primerito. Voy a ver cómo se está comportando mi mercado, cuál es la tendencia de consumo y el crecimiento de consumo de mi mercado. Esto es lo primero. Si no lo tienes identificado de una fuente confiable y lo más actualizado posible, ten cuidado, porque puedes cometer un gravísimo error metiéndote a un mercado a invertir, a gastar recursos, tiempo, etcétera, y los datos que no identificaste te están diciendo que no es el mercado correcto, ¿de acuerdo? Que no es el mercado correcto. Fíjate ahora, por ejemplo, los precios de la leche en España. Cómo vienen cayendo los precios de la leche. Este es otro mercado, ¿no? Otra industria. Imagínate que tú quieres vender leche. No se puede, pero en el caso de México a Europa, pero pensaron que se pudiera. Imagínate el precio. ¿Qué te está dando esta información por cada 100 litros? Que el precio se está viniendo abajo. ¿Por qué se estará viniendo abajo el precio de la leche? Estamos hablando en aproximadamente año y medio. Tiene una caída muy importante en los precios, en el promedio. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, que pudieran ser. La primera tiene que ver con tendencias de consumo y la segunda tiene que ver con entrada de nuevos competidores que están abaratando los precios y efectivamente aquí las marcas blancas que se les llama, o sea, las marcas como Great Value, la de, creo que es de quién, de Walmart, ¿no? Great Value. No me acuerdo de quién es, sí, ¿no? Bueno, las marcas como Great Value, pues a lo mejor están metiéndose muy fuerte y bajando los precios. Este es otro indicador para ti. Entonces, acuérdate, tendencias de consumo y valor de mercado. Si el valor está decreciendo, también hay que tener cuidado porque eso quiere decir que los precios van a la baja. Van a la baja porque o hay una tendencia de consumo nueva en ese mercado de destino o los competidores se están metiendo muy agresivos y probablemente haya precios que estén bajando, o sea, están lanzando productos con precios mucho más competidos, mucho más bajos y estén bajando el promedio. Y si tú vas a llegar con un promedio de precio de 40, pues vas a estar totalmente fuera de mercado. Va a ser muy difícil si no traes una ventaja diferencial muy poderosa para que te compren aquí tu producto. ¿De acuerdo? Ok. Esto es en cuanto a criterios de selección de mercado, ¿sí? Hablando de tendencias de consumo. Ahora vamos a ver cultura y hábitos de consumo. Otro elemento, segundo elemento de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos a hablar sobre la cultura de ese mercado, los estilos de vida, qué criterios para segmentar al cliente vas a seleccionar, qué competencia nos vamos a encontrar, qué precios vamos a tener ahí y los canales de distribución. Mira, te pongo este ejemplo que todo mundo conoce y es real. Todo lo que vamos a ver aquí es real. Nos han pedido un montón de veces de muchas marcas, un montón de marcas, que metamos los productos, que representemos y metamos los productos, por ejemplo, esta que todo el mundo conoce, les aseguro que casi todo el mundo conoce, que entre a España, por ejemplo. Este producto no funcionaría en España por cuestiones de hábito, de cultura. Aquí el picante está ya está penetrando, pero el caramelo, que le llaman aquí, lo que le llamamos la paleta, aquí se llama piruleta, ¿no? El caramelo, se llama aquí caramelo con palo. Bueno, este es muy enfocado al segmento infantil en este mercado, en España. Y aquí, quien decide lo que el niño come en cuanto a golosinas y chuches que le llaman aquí, es la madre o el padre. Y aquí, pensar que le des picante a un niño, digamos, abajo de 10 años, lo consideran casi un crimen. A mí me lo han dicho con esas palabras, compradores me han dicho, es que qué bárbaros son, ¿cómo le dan ustedes picante a un niño? Cuando nosotros crecimos con picante y esto te lo comías a los 4, 5, 6, 7, 8 años, toda la vida. Aquí no, no, entonces, claro, imagínate, me voy para España y voy a meter todo y voy a dar promociones y no es el mercado porque la cultura, el hábito de consumo no da para esos productos. Y créeme, aunque sea un producto naturalísimo con mango realmente ahí en el caramelo, no te lo van a comprar porque es más fuerte, son más fuertes los hábitos de consumo que el consumo mismo. Entonces, no vayas a pelear contra un hábito en un mercado de destino. No pelees contra el hábito, no lo vas a cambiar y menos solos. Tendría que haber una desgracia o algo o al contrario, o algo muy poderoso de tendencia para que
pues, para que se consumieran. Aquí tendría que salir, pues, no sé, el hijo ¿de quién? De Cristiano Ronaldo o de la Shakira, tendrán que salir comiéndose esto para que más o menos la gente empiece a decir, ah, mira, así lo pueden consumir niños. No sé, o sea, por decir un ejemplo, pero no pelees contra los hábitos de consumo. Este no es el mercado. Y cuando no es el mercado, por hábito de consumo, deséchalo. Oye, pero es que me acabas de decir en el otro punto que si el mercado es grande, si crece, mira los caramelos como, ok, los caramelos cómo crecen, pero los caramelos no tienen picante. Hay que ver qué producto es el que está creciendo con detalle. Y no son los productos con picante. No, no me importa. Me voy a meter porque voy a ser el primero. Bueno, pues suerte, que te vaya muy bien, pero no vas a lograr mucho. Y esto ha pasado ya con un montón de empresas que han ignorado las recomendaciones y han gastado mucho dinero y se han dado muchos frentazos porque quieren ir en contra de los hábitos de consumo. No, no y no. Es como si a nosotros nos quieren quitar el picante. Tú piensas que alguien diga, no, se consume sin picante, pero ¿quién eres tú para venir a quitarme el picante? Y peor, un extranjero. Entonces, tengan cuidado con esto, ¿de acuerdo? Pero hay otros mercados que adoran el picante desde pequeños. Ahí tienen ustedes Indonesia, por ejemplo, ¿no? Probablemente hay mucho más posibilidad de vender en Indonesia esta paleta enchilada que en España. Tienes 3000% más de posibilidades de ser exitoso en Indonesia. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo determinan el comportamiento del consumidor. Entonces, no luchen jamás contra un hábito de consumo. Si el mercado es positivo, chequen que su producto entra en los hábitos de consumo y no vayan a cometer el error de mandar productos, de mandar esto, de dar, de entrar, de querer gastar dinero, gastar en viajes, hacer no sé qué, participar en ferias. Y aquí lo vemos, miren, es una pena porque hay un montón de fabricantes, por ejemplo, de dulceros que vienen a las ferias, a estos países, y traen su montón de productos de picante y no lo van a vender nunca en la vida. Entonces, no hay que ir en contra de los hábitos de consumo. Pensemos, por ejemplo, en el mundo mueblero. Imagínense ustedes que fabrican estos preciosos, que bueno, que sí se fabrican allá en México, estos fabulosos y preciosos muebles rústicos, ¿no? Fíjense qué precioso, ¿no? Para una familia o para una empresa o para algo así. Qué maravilla, que es precioso el mueble. La pregunta, y volvemos al mismo tema. Oye, Europa, vamos a pensar nada más en España, vamos a pensar en Francia, en Italia. Voy a ir a Europa con mis muebles rústicos. La pregunta ¿es mercado? Sí, porque mira, la compra de muebles y bla, 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 está creciendo y este tema en particular, este segmento en concreto está creciendo y nos dijiste que si era positivo el crecimiento, para allá. Sí, pero hay que combinar el segundo punto, que son hábitos de consumo. Este producto difícilmente podría tener cabida en Europa, hablo ya nada más en Europa en general, por ejemplo, como ejemplo, porque el promedio de las viviendas en Europa, hablando, por ejemplo, de este país, España, es de 90 metros cuadrados. Es el promedio. Hay mucho más pequeñas, créanmelo. Y la inmensa mayoría de la gente vive en casas más pequeñas, 60 metros más o menos. ¿Dónde metemos este mueble? Oye, quiero encontrar un importador, un distribuidor. Los hay. Una cadena. Los hay, que pueden llegar a estar interesados en los muebles rústicos. Pero pues hay que adaptarnos. IKEA es el amo y señor del mercado de los muebles que ustedes seguramente conocen. IKEA están abriendo unas tiendas nuevas, una empresa sueca, poderosísima en Europa. Que tú vas, compras el mueble desarmado, lo armas en tu casa y armas toda la casa y, bueno, y son muebles de mediana calidad que te van a durar 8 años, 10, pero bien, o sea, bien. Y aquí es el amo y señor. ¿Por qué? Porque están diseñados para espacios de 90 metros para abajo, hasta casas de 20 metros cuadrados. Hay casas de 20 metros cuadrados, aunque no lo creen ustedes. Hay de 20 metros cuadrados. Entonces, no vayas en contra de un hábito de consumo, un estilo de vida. Adáptalo. Si te aferras a un mercado y dices, no, tiene que ser ese mercado por la razón que fuera, adelante. Pero entonces vas a adaptar tu producto. Entonces queremos ver una mesita de este tamaño, como esta de IKEA, ¿sí? En este material y con este acabado rústico, pero tendrá que ser así. Y te fijas, aquí hay un comedor de a lo mucho, 4 sillas, a lo mucho, que el promedio son 13 de los comedores, 3 sillas. Entonces, aquí creo que nos sobran algunas para este producto en concreto. Por eso, no
vayas en contra de estilos y hábitos de consumo. Importantísimo. Valida tu mercado con datos, pero también hay que validar los estilos de consumo. Tercer criterio para seleccionar un mercado, la parte legal económica. Fíjate, primer punto. Ya estamos en otro punto, en el punto legal y económico. Ubicación del mercado. Dijimos que mientras más distantes, obviamente más compleja se va a volver nuestro proceso de exportación. Dos, la logística al mercado. Oye, obviamente, ¿de dónde será más fácil pensar que podemos enviar nuestro producto? ¿A Los Ángeles, California o a Seúl, Corea del Sur? Pues obviamente a Los Ángeles, ¿no? Porque puede ir hasta por barco, por avión o por camión. Pero a Seúl, a Corea, pues solamente puede ir por barco o por avión, siempre que sea algo muy, muy costoso digamos, que sustente el coste del transporte aéreo. Tres, el esquema legal de acceso al mercado, ahorita lo vamos a comentar, y tiene mucho que ver con los aranceles, especialmente aranceles y cuotas. Y esto está directamente relacionado con los tratados de libre comercio de México, que es el país en el mundo que más tratados de libre comercio tiene. O sea, hay que aprovecharlos. Tres, seguridad jurídica, perdón, segundo punto, seguridad jurídica y económica. Ahorita lo vamos a comentar. Y por último, restricciones. Entonces, primero, en la parte legal y económica, tratados de libre comercio. Miren ustedes la maravilla que tiene México. Esto no es rollo, ¿no? No es un rollo barato de tal. Es que esto funciona. Si tú eliges un mercado y dices, oye, adicional de que me interesa por estas razones, por criterios de consumo, hábitos de consumo, por tamaño, por crecimiento del mercado, los puntos que vimos anteriormente, y además le puedes sumar que tenemos un tratado de libre comercio con alguno de ellos, estamos del otro lado, porque te vas a quitar un montón de trámites a ti y al importador, porque te vas a quitar sobre todo y lo más importante, le vas a quitar aranceles de importación. A la exportación prácticamente no se paga casi nada, salvo algunas fracciones que están todavía cubiertas en México. Pero a la importación hay muchísimas fracciones en todos los países que siguen pagando aranceles de importación, ¿sí? Impuestos de importación, incluyendo cuotas compensatorias, que algunos países incluso o bloques no le llaman cuotas, no le llaman de otra manera, pero imagínate que tú vas a Costa Rica, tenemos un tratado de comercio con Costa Rica, y si un exportador de otro país lleva el mismo producto que tú a Costa Rica, tú vas a entrar con arancel cero, mientras que el otro va a entrar con un arancel a lo mejor del 7%. Esto quiere decir que ya de entrada tú tienes un 7% de competitividad adicional en tus costos y en tu precio final. Es una maravilla. Por eso, estudiense bien a dónde quieren ir en cuanto a la cobertura que nos dan los tratados de libre comercio. Y miren, tenemos el TMEC de Norteamérica, Costa Rica, el tratado con Colombia, el de Chile, el de la Unión Europea, que ya de entrada aquí son 27 países. Joder, 27 países para entrar y explorar. Con Israel, con el Triángulo del Norte, que básicamente son países de Centroamérica, que por cierto, ahorita lo vamos a platicar al final, extraordinaria área de exportación, extraordinaria, sobre todo para aquellos que quieren empezar a exportar, ahorita lo vamos a ver. Asia-Pacífico, un acuerdo de cooperación, el TLC con Panamá, el de Perú, el de Japón, el de Uruguay. Bueno, tenemos un montón de tratados con muchos países como carta de restaurante, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar y sobre todo le va a hacer atractiva, más atractiva tu propuesta al importador en el mercado que tú hayas seleccionado. No lo dejes pasar, por favor, porque es importante. Uno de los puntos más importantes es que te van a quitar aranceles y cuotas compensatorias. Y eso es una maravilla para el que importa. La parte de seguridad jurídica es otro elemento que ya va sumando más. Imagínate cómo está en este momento Venezuela. Si tú tuvieras posibilidad, tuvieras dos importadores interesados, uno en Venezuela y uno en Suecia, sinceramente, ¿cuál es el que elegirías en primer lugar para explorar? Si me dices que Venezuela, me preocuparía. Si me dices que de Suecia, bueno, por supuesto, sería la selección correcta. Miren, y esto, a mí me tocó todavía yo iba bastante, viajaba por los países de Latinoamérica hace muchos años, a muchos países de casi toda Latinoamérica, y tenía un extraordinario, buenísimo cliente. Yo estaba en una farmacéutica en Venezuela, un importador, un distribuidor, Laboratorios Elmore, además, así se llama. Yo creo que todavía existe. Bueno, era nuestro importador y distribuidor en Venezuela. El mejor mercado que teníamos en toda Latinoamérica.
Me tocó cuando llegó Hugo Chávez. Estuve ahí en uno de las revueltas que lo quisieron tumbar, se puso fea la cosa, pero luego medio se tranquilizó. Cuando ya en la última parte que me tocó estar en este proyecto, digamos, en esta empresa, teníamos una inflación de casi 3000%. Bueno, tenía Venezuela. No les miento, pero cada semana había que cambiar los precios en los puntos de venta, que eran farmacias sobre todo. Y por ejemplo, unas gotitas para los ojos, una lágrima para humectar los ojos, que te podía costar 1000 bolívares hoy, en la siguiente semana te costaban 2300 bolívares, la próxima semana. O sea, cambiaba cada semana, iba aumentando por una inflación brutalicísima. Después metieron control de compra de divisas. Nuestras facturas nos las tenían que pagar a los meses y meses. ¿Por qué? Porque te formabas, literalmente el importador tocaba la puerta ¿cómo se llamaba? El Cadivi, que eso lo formó Hugo Chávez. Era una oficina que recibía las facturas de todos los exportadores de Venezuela, de importadores de Venezuela, perdón, todos los importadores, todas las facturas que debían y que había que pagar al extranjero, y el gobierno, conforme quería, les iba asignando los dólares para que pagaran afuera. Entonces nos formábamos, literalmente nos formábamos, y nos tocaba pago a los 8 meses, ¿eh? O sea, de que salía la factura a los 8 o 9 meses tocaba el pago, que tocaba, o sea, que llegaba. Ya después ya ni siquiera hubo forma de poder conseguir dólares y hoy no les cuento cómo está la cosa. Entonces, es simplemente el tema de que le echen un ojito a esta parte y no nos vayamos porque sea, oye, es que hay un importador y le interesa mi producto. Cuidado, nada más hay que tener muy controlado este tema, y si te metes en un mercado de alto riesgo, que sea porque ya tienes una operación que te sustenta y quieres tomar tú el riesgo. Nosotros vendíamos a Haití, que es un país con muchos problemas socioeconómicos, pero pagaban bien. Dentro de los problemas que había, nos solían pagar bien. Pero si se nos caía, no pasaba nada, porque teníamos otros 15 o 17 mercados de exportación. Entonces, sustentábamos muy bien si hubiéramos tenido una pérdida. Si quieres entrar a un mercado de alto riesgo jurídico o económico o legal, que sea porque ya tienes otros mercados perfectamente establecidos que te soportan en caso que haya una pérdida en ese mercado de riesgo. La parte económica y restricciones. No todos los productos entran a todos los países. Esta es una marca que nosotros representamos, pero que no hemos podido arrancar porque estamos en proceso de que se autorice la importación de carne mexicana a Europa, y llevamos ya algunos años intentando todo este proceso. En Europa no se puede importar, en ningún país de Europa podemos importar ni carne mexicana, ni ninguna, ni leche, ni derivados lácteos de origen mexicano. No está permitido. Ya luego entraremos si quieren las razones, pero bueno, no se puede. Por lo tanto, aunque tengas un productazo, aunque sea un mercado creciendo, aunque sea un mercado legalmente sólido, si tienes una restricción de entrada jurídica, no vas a poder. Y créanme que hay gente que ha venido a ferias comerciales con productos prohibidos. Ha venido a Europa, por ejemplo, a Nuga, Alemania, a Francia, a la feria, a la feria de París o a la alimentaria de Barcelona, y vienen con productos prohibidos. Imagínense ustedes. O sea, la frustración de esta pobre gente que cuando está aquí dice, es que me traje en la maleta las muestras, y luego se enteran de que está prohibida la importación en Europa, por ejemplo. Entonces, cada país o cada bloque económico podría tener alguna restricción. Hay que investigarla, hay que preguntar. Normalmente, ¿quiénes te van a decir eso? Bueno, pues las bases de datos que les comentó Juan Pablo, hay una forma de consultarlo, hay que jugar con ellas. Consultores en el extranjero, despachos o bufetes de abogados que tienen corresponsalías en otros países, muchísimos, embajadas, consulados, oficinas. Hay muchas maneras de dar. El mismo importador, distribuidor potencial o interesado les puede decir a ustedes, oye, no puede, está prohibido, ni lo mandes. El año pasado tuvimos nosotros el caso de una empresa de Monterrey y fue un error garrafal, horroroso, y lo reconocemos.
Luego ya con detalle más adelante les platicaré por qué sucedió esto. Se mandó vía Rotterdam un contenedor de salsas que traían para una cadena Foster Hollywood, que traía derivados lácteos de origen de Estados Unidos. Esa fue la confusión que tuvo el exportador. Él creyó que podía entrar porque el origen de la materia prima láctea era de Estados Unidos. Y no, Estados Unidos sí está permitido que traiga, o sea, poder importar derivados lácteos, pero tiene que venir directo de Estados Unidos, hecho en Estados Unidos. Aquí se compró en Estados Unidos y el ingrediente se metió, digamos, se puso en México y el producto ya era mexicano, ya tenía origen mexicano. Por lo tanto, se considera el ingrediente ya dentro de un producto mexicano. Fue rechazado. Se perdieron 2 contenedores, uno del puerto de Altamira, que ya le dijimos, no lo envíes, no lo envíes, y otro en el puerto de Rotterdam, y se perdieron casi $30,000 que costó ese contenedor. Estamos hablando de hace 6 meses, 8 meses, $30,000 tirados a la basura, más los gastos de los recargos de almacenajes, más la destrucción, o sea, más o menos $40,000 tirados a la basura, a la basura. ¿Por qué? Por una cuestión de restricción legal. Entonces, sobre todo para aquellos que utilicen ingredientes, por ejemplo, en sus productos, o que lleven algún tipo de químico, lacas, industria mueblera, hay que checarlo, pinturas, etcétera, que no haya alguna restricción legal en algo que utilicemos en nuestro producto que nos pueda limitar la entrada al mercado de destino. Tengan mucho cuidado también con esto, ¿de acuerdo? Para aquellos que les interese, hay una metodología muy sencilla donde se analizan un poco todos estos elementos, que es el análisis PESTEL. No me voy a detener en él porque tendríamos que entrar a analizarlo a detalle y jugar, porque es un análisis digamos, industrial y de aspectos políticos, económicos y legales, pero este modelo llamado PESTEL les va a ayudar a hacer este análisis que les acabo de decir. Si quieren ustedes y tenemos tiempo al final, podemos retomarlo y lo analizamos mucho más a detalle y podemos ver un ejercicio y tal, pero lleva una sesión completa para poderlo revisar. El que no, pues ahí tiene el nombre, ahí tiene el ejercicio, anótelo y luego también puede, a lo mejor ya hay quienes lo dominan, ¿no? A quienes ya lo conocen y lo dominan, seguramente, no lo dudo, y háganlo, úsenlo. Para quien no lo conoce o lo domine, tome nota, métase a investigar un poquito más y luego, insisto, si hay tiempo, lo coordinamos con Luis y con Juan Pablo, podemos retomar algunos puntos para profundizar un poco más. Análisis PESTEL, que les va a ayudar sobre todo en los temas de análisis de la industria y aspectos políticos, legales, económicos. Cuarto elemento, conveniencia al cliente. Eso es muy sencillo nada más. Eso es muy fácil, ¿eh? Es básicamente cómo llegamos al cliente, que pueda haber relativamente facilidad de llegar al cliente. Oye, quiero ir a un mercado muy, muy virgen. Voy a vender en el mercado de Myanmar. Myanmar. Ah, pues muy bien, Myanmar. Pero hay cadenas de distribución para tu producto o tu servicio. Entonces, no porque vayamos a un mercado con poca competencia, significa que tenemos éxito en automático. La conveniencia es cómo llego a mi cliente, cómo me puede conocer el cliente, cómo lo compra y cómo le entregan a ese cliente. Entonces, es muy sencillo. Es una de las 4 famosas P's, no sé si se acuerdan ustedes del modelo de las 4 P's de la mercadotecnia, que se llamaba antes Plaza, pero que ahora lo hemos pasado al término de conveniencia, ¿no? Porque ponemos al cliente en el centro de la estrategia. Entonces, aquí simplemente lo dejo así mencionado, es qué tan fácil es para mi cliente potencial que acceda a mi producto, a mi servicio, porque me puedo ir con la idea de que voy a buscar un mercado exótico con muy pocos competidores, pero pues a lo mejor también el que haya muy pocos competidores es por algo, ¿no? Quizá porque no están bien desarrollados los canales para llegar al cliente. Simplemente lo dejo planteado ahí, no es más profundo que eso, es simplemente tratar de informarnos qué tan conveniente, o sea, qué tan fácil es al cliente conseguir un producto como el de ustedes. Luego, perdón, estos 4 elementos que no se les olvide, porque ahorita lo vamos a ver ya el resumen y lo van a tener muy claro. Pero
hay un elemento, un concepto súper importante para nosotros, sobre todo cuando arrancamos la exportación, que se llaman mercados naturales. Los mercados naturales son aquellos en donde nuestra marca país, fíjense lo que voy a decir, es muy importante. La marca país tiene un peso específico muy fuerte y la marca país hace que vendas. La marca país en Estados Unidos, la marca país México en Estados Unidos y Canadá es mucho más fuerte que la marca país en Europa. O la marca país México es mucho más fuerte en Centroamérica que en Norteamérica y por lo tanto muchísimo más fuerte que en Europa. Entonces, los mercados naturales son aquellos en donde nuestra marca país hace una diferencia importante en la selección, digamos, del consumidor de los productos que va a comprar. El caso concreto, nosotros tenemos dos mercados naturales. El primero es el bloque de Norteamérica, como todos sabemos. No me detengo porque creo que está más que platicado, más que visto y más que escuchado todas las famosas ventajas del TIMEC, que recuerden ustedes que ya no es TLC ni TLCAN, es TIMEC, que es digamos, la última revisión que tuvo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en donde ahora se han hecho una serie de modificaciones y se han establecido nuevos criterios en diferentes partes del tratado, que bueno, no voy a entrar ahorita en estos detalles, pero a final de cuentas, el primer mercado natural para nosotros es Norteamérica, obviamente por el tema de los paisanos y el tema del mercado de la nostalgia, pero es verdad que como marca país, México en la comunidad sajona cada día está teniendo más y mejor aceptación en diferentes productos y en diferentes industrias, tanto de consumo final como productos intermedios y productos industriales. Por lo tanto, TMEC Norteamérica es un mercado natural por las diferentes cantidades y sobre todo por la cercanía geográfica, que esto facilita enormemente los acuerdos. Pero quería llegar a este punto y decirles que del otro lado, en el sur, tenemos una serie de mercados naturales extraordinariamente atractivos, muy buenos y muy interesantes para explorar, que es Centroamérica. Y se los digo con conocimiento de causa, porque durante 7 años yo estuve trabajando en todos estos mercados, desde Guatemala hasta Chile, y sé de lo que les hablo aquí. Mis mejores mercados, mis mejores, en toda mi vida de exportación, 25 años que tengo en el mundo de la exportación, ha sido Centroamérica, mis mejores mercados. ¿Y cuál ha sido mi mejor mercado comparativamente hablando? Obviamente por volumen y por valor, pues son otros mercados. Pero digamos, per cápita, vamos a llamarlo así, mi mejor mercado per cápita era El Salvador. El Salvador, por muchos años. México ejerce una enorme influencia cultural, económica, artística, etcétera, sobre los mercados centroamericanos. Probablemente es el mejor punto de arranque para un exportador inicial. Primero por la cercanía, segundo porque es un mercado natural, hay una gran influencia de la cultura mexicana en estos mercados, hay mucho respeto por la marca País México, hay mucha influencia, sobre todo a nivel de cultura. Eh, entonces, esto hace que haya una aceptación y adaptación a los productos y marcas mexicanas muy fuertes. El hecho de ser países con un desarrollo económico e industrial mucho menor los obliga a buscar una gran parte de su proveeduría en el extranjero y México ha sabido aprovechar muy bien esa cercanía geográfica para convertirse en uno de los principales proveedores de muchísimos sectores en Centroamérica. Por favor, todos aquellos exportadores iniciales o que no hayan tenido ningún acercamiento con la exportación, sinceramente de corazón les recomiendo que exploren estos mercados. Pueden viajar a ellos, conocerlos. En una semana puedes conocerlos casi todos. Puedes hacer reuniones con importadores, con distribuidores. Ellos por lo general están muy abiertos a marcas y productos mexicanos en muchos sectores. Y son mercados que si bien son pequeños, son muy consumistas, pagan muy bien y tienen muy buen nivel de consumo. Eh, los pagos son
las empresas son muy serias, las empresas centroamericanas son empresas muy serias, obviamente, como les dije en su momento, hay que investigar, pero nos encontramos con muchas empresas muy serias que les pueden a ustedes comprar su producto muy rápidamente. Se pueden enamorar de su producto, de su marca y muy rápidamente pueden entrar a estos mercados a través de importadores y distribuidores directos en estos mercados. Les recomiendo que vayan primero por negocio y luego como turismo, porque tiene muchísimas cosas también que ver esta zona y que son países muy chiquitos. A lo mejor Costa Rica, pues estamos hablando de 6 o 7 millones de habitantes, ¿no? El país más poblado es Honduras. Está Costa Rica, El Salvador, tiene 5 millones de habitantes al día de hoy. O sea, tiene más población Jalisco que El Salvador, pero como mercado de exportación son extraordinarios. Consumen muchos productos mexicanos, pagan muy bien, tienes una logística muy fácil a Centroamérica porque lo puedes enviar hasta por camión. Ellos están muy acostumbrados incluso a comprar en frontera con Chiapas, Tapachula, Ciudad Hidalgo, todas esas están, sobre todo Ciudad Hidalgo, están muy acostumbrados a que tú les dejes la mercancía, ellos la recogen ahí y se la llevan, que tampoco es nada difícil mandarlo hasta a sus mercados de destino, ¿eh? Probablemente los puertos marítimos no están tan desarrollados, salvo el caso de Panamá, pero los demás no están tan desarrollados, pero no es tanto problema. Y si lo es, lo mandas por camión. Un camión que hace un transbordo en la frontera con Guatemala, te lo puede poner hasta la frontera con Colombia y te lo hace en 5 días. O sea, es bastante interesante que exploren una cultura muy similar, el idioma prácticamente igual, la religión, la cultura. Ellos comen, respiran, la cultura mexicana, por lo tanto, entendernos es sumamente fácil. De verdad, exploren estos mercados porque es el mercado natural, sobre todo de los exportadores iniciales, de los exportadores mexicanos iniciales. Aquí vas a aprender todo lo que vamos a ver en esto, lo puedes aprender con riesgos muy bajitos, muy bajitos, con alto servicio al cliente que le puedes dar porque lo tienes, probablemente es más, es casi lo mismo ir a Los Ángeles que prácticamente ir a Ciudad de Guatemala o a San Salvador en cuanto a tiempo y distancia, ¿verdad? Es casi lo mismo. Por lo tanto, tienes una oportunidad de un servicio al cliente extraordinario, de, de cobrar en dólares, que te paguen en dólares. Entonces, de hacer no digo por supuesto que esto no es un juego, ni mucho menos, pero sí de hacer un entrenamiento real que te va a dejar muy buenos dividendos económicos y que además te va a dar una experiencia exportadora extraordinaria. Créemelo. Bueno, y luego tenemos el tema del acceso logístico. Lo que comentábamos simplemente es tener claro la facilidad para que nuestro producto, nuestro servicio llegue no solamente al mercado destino, sino luego de que llegue ahí, también que llegue a los consumidores. Ok, una pregunta muy importante que se tienen o nos tenemos que hacer al momento de seleccionar un mercado de exportación es la adaptación del producto a ese mercado de destino. Y aquí hay 3 preguntas que yo les hago. La primera, ¿deben ustedes o debemos adaptar siempre el producto al mercado de exportación? Miren, por ejemplo, Bimbo en China, ¿no? Y cuando digo adaptar el producto al mercado de exportación, no nada más me refiero al empaque, como lo están viendo ustedes aquí con Bimbo. Estamos hablando del producto en sí mismo. Puede ser la forma de hacerlo, la forma de diseñarlo, el desempeño, el sabor, el color, el tamaño, el empaque, el envase, el embalaje, o sea, todo eso podría significar una adaptación. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Miren, no hay una respuesta única, pero sí hay una respuesta preferente. Es ojalá que no. Fíjate qué respuesta te acabo de dar. ¿Debo adaptar mi producto al mercado de exportación? La respuesta es tratemos de que no requiera adaptación. Siempre que cambies de idioma, ya de entrada requiere adaptación de etiquetado, ya de entrada, obligatorio. Y obviamente conforme te salgas más de tu área de influencia y mercados naturales, la adaptación en cuanto a diseño,
características, ingredientes, etcétera, insumos que usas en tu producto puede estar sujeto a una adaptación al mercado de destino. Aquí lo que te tiene que quedar bien en la cabeza es tratar de que no tengas que hacer ninguna adaptación, salvo, en todo caso, algo de etiquetado, pero fuera de eso, que no tengas que hacer ninguna adaptación a tu producto o tu servicio. Eso es lo que tenemos que buscar. En la mayoría de las veces se logra, por lo menos hablo de mi experiencia profesional y de todas las marcas con las que trabajamos, la mayoría, pero no todas. Hay un porcentaje que sí tiene que adaptarse totalmente al producto. ¿Cuándo debes hacerlo y qué implica? Ok, quiero ir a tal mercado y sí, efectivamente me obligan a adaptar no nada más mi etiquetado, sino la forma como hago mi producto. Imagínate, un ingrediente, un insumo, una materia prima, un proceso. ¿Cuándo se justifica que lo hagas? Muy sencillo. Cuando el negocio que tú estés planteando sea lo suficientemente rentable para que en el primer año cubra el costo de esa adaptación. Si en el primer año no logras cubrir ese costo de adaptación, obviamente lo puedes alargar, depende tu situación y tu salud financiera. Pero lo ideal es que dentro de los primeros 12 meses de inicio de operación puedas recuperar la inversión que hagas en la adaptación del producto. Y esto tiene mucho que ver con el punto número 1 que comentamos aquí cuando hablamos de selección de mercados. ¿Se acuerdan? Que era tamaño de mercado, tendencia de mercado, valor de mercado. Si tú dices, oye, este es un muy buen mercado, mis hábitos de consumo son favorables porque mi producto sí va, está creciendo, es un mercado atractivo, bla, 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 pues entonces sí podría valer el hecho de que hagas una adaptación completa de tu producto. ¿Y qué implica? Puede empezar con lo más básico, que es un simple sticker a un producto o un empaque con una información específica, con una etiqueta y ya está. No necesitas hacer nada más. Eso sería lo más sencillo y lo más básico. Pero también puede implicar que tengas que cambiar insumos, que tengas que cambiar materias primas, que tengas que cambiar ingredientes, colores, pinturas, lacas, materiales, yo qué sé, miles de cosas. Incluso que tengas que diseñar para mejorar cierto desempeño de un producto, un servicio. Imagínate, nosotros tuvimos el caso de unos exportadores textiles hace unos años, de muy alto standing, ¿no? Que le venden a tiendas de alto valor y tuvieron que hacer una adaptación de diseño por la ergonomía, por el fit que le llaman aquí, ¿no? Por el fit para el tipo de consumidora, porque iba a un mercado femenino, unos abrigos de lana, muy bonitos, jaliscienses además, y tuvieron que adaptarlo, el diseño, hacerlo un poco diferente al mercado americano. Y eso es adaptar un diseño nuevo, patrones nuevos, patronaje, medidas. Entonces, sí puede implicar todo un cambio, pero ¿por qué? Porque aquí había posibilidades de unas ventas muy interesantes a cadenas que estaban interesadas o estuvieran interesadas en su producto, unas cadenas de primer nivel. Entonces, claro que vale la pena, ¿no? ¿Qué implica? Pues que puedes hacer algo muy sencillo o algo mucho más y esto iba a implicar tiempo y va a implicar recursos, por supuesto. A mayor adaptabilidad o adaptación del producto al mercado destino, más tiempo y más recursos económicos vas a necesitar para adaptarlo. Entonces, ¿cuándo lo tienes que hacer? Cuando el tamaño de mercado, el crecimiento del mercado y el hábito de compra sean favorables digamos, para tu producto. En ese momento, no hay de otra respuesta, no hay otra manera de justificar que adaptes el producto a un mercado de destino. Hay otros productos que no se adaptan. De hecho, en mi experiencia profesional, la mayoría no se adapta. Pero mayoría hablo de un 70%. El otro 30% lo hemos tenido que adaptar desde el origen, desde la concepción del producto otra vez. Por ejemplo, vean ustedes, nuestra marca más importante en Europa, la Costeña, nosotros no hemos adaptado etiquetado, salvo etiquetado y con un sticker la mayor parte de las ocasiones,
que eso no implica una inversión muy grande, ni mucho menos. No hemos adaptado ningún producto. Tenemos más o menos 45 productos de la costeña en Europa y no hemos adaptado ni uno en cuanto a sabor, color, digamos, adaptado para poderlo vender. Han ido mejorándose las fórmulas y se han ido limpiando los etiquetados. ¿Qué decimos? ¿Qué quiere decir esto? Que les hemos ido quitando con los años, pues aditivos para hacerlos ya, ahora casi todos ya son naturales. Son productos que se pueden considerar ya naturales. Pues le quitaron colores, saborizantes, conservadores, ya están muy, muy limpios, es etiquetado limpio. Pero, pero no porque tenía que ser así, o sea, porque la empresa decidió ser cada año más natural y más natural y más natural. Pero en general, hablo para todos los mercados, no nada más para Europa. Pero no nos hemos visto en la obligación de adaptar, por ejemplo, alguna fórmula a ninguno de los productos que tenemos en Europa. Que por cierto, aquí ya no son 95, ya cumplimos 98 años la empresa, ¿no? Una empresa además 100% mexicana, 100% familiar además. Vean, por ejemplo, este es todos hemos comido los famosos churritos, ¿no? Esta es un producto, es una pasta que se fríe y que se la vendemos a marcas, ya se vende por container, es de una empresa muy fuerte en México, que se la vendemos a empresas tipo Sabritas, aquí, que fríen. Y les estoy marcando esto en amarillo, porque aquí sí hubo que hacer una reformulación del producto, porque los colorantes naturales son los que se usan en Europa. Lo que usamos normalmente en América, de acuerdo a Estados Unidos, México, casi toda América Latina, porque nos regimos por la FDA, hablando de alimentación, concretamente en este ejemplo, en Europa no funciona, no quieren los colorantes artificiales, los detestan los canales de distribución y los consumidores, no los quieren. Por lo tanto, hubo que hacer una reformulación para que pudiéramos poner, eso que le estoy marcando son colorantes naturales, son mucho más caros. Un colorante artificial, un rojo 40 contra un E150D, el precio por kilo es, no sé, 800% más caro, 500% más caro el natural. Es carísimo, pero el mercado es lo que te exige. Ahora, ¿qué pasa si no lo adaptábamos? No vendíamos, así de fácil. ¿Por qué lo decidimos adaptarlo? Porque sí garantizábamos que iban a haber ventas de contenedores completos. Y hoy se venden muchos contenedores de estos a industrias que fríen de manera volumétrica, ¿no? Entonces fue cuando yo les dije, ¿cuándo justifica? Pues cuando el mercado es grande, cuando había tendencia alcista, cuando el hábito de consumo nos favorecía y dijimos, aquí sí tenemos mercado e implicó hacer una reformulación. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Varios meses, casi un año. Cambiar, reformular, probar, hacer color, mejorar esto, bla, bla. ¿Ven? Pero valió la pena porque hoy es un negocio muy rentable, ¿sí? Esta es otra marca que conocerán ustedes, que también hemos trabajado mucho en la adaptación, por ejemplo, de varios de sus ingredientes al mundo natural. Ellos también están intentando ya hacer el cambio natural en América, pero para Europa sí o sí tiene que ser natural los colorantes. Entonces, igual pasa con muchas pinturas para el caso de los muebles, pasa para muchas lacas, para muchas cosas que se están utilizando ya cosas que probablemente en nuestros países y nuestros mercados se usan de manera diferente. Entonces, hay que preguntarnos siempre si hay que adaptar el producto o el servicio o no. Insisto, la mayoría de las ocasiones no es necesario, sobre todo donde se puede exigir un poco más la adaptación es en el mundo de los alimentos. Fuera del mundo de los alimentos, la adaptación a productos y servicios puede ser menor, donde se da un poco más, digamos, de manera constante o tal, puede ser en el mundo de los alimentos, pero tampoco quiere decir que el 100% de productos tengan que ser adaptados desde cero otra vez o que todos los mercados a los que vayamos nos vayan a exigir una adaptación. Centroamérica, por ejemplo,
prácticamente no nos exige ninguna adaptación, prácticamente ninguna. Entonces, es una una maravilla porque no tenemos que hacer inversión de nada, ni de poner una etiquetita. Pero hay otros mercados que sí son más exigentes en esta parte. ¿De acuerdo? Bueno, en resumen, para seleccionar tu mercado de exportación, aunque lo vimos un poco más detallado, lo podemos poner en estos 4 mega elementos. 1, tamaño y crecimiento de tu mercado segmento. 2, precio de venta al público contra tus competidores, ¿no? O sea, que seas competitivo. De nada te sirve tener, digamos, un buen mercado con hábitos y tendencias favorables cuando vas a salir carísimo y no vas a tener posibilidad de competir. Que vamos a ver la estrategia, que no es infalible la que vamos a utilizar para ponerle tus precios de exportación a tus productos y no vamos a fallar. Va a ser una buena determinación de precios, pero muchos se equivocan todavía en el precio o no hacen el análisis y ya cuando está todo hecho, ya van al monedero y dicen, ¡uy, salí carísimo, estoy carísimo! Pero ya estás allá. Entonces, hay que tener certeza de que podemos vender, que entramos dentro de un precio de competencia. Facilidades de acceso al mercado destino y obviamente la negociación con tu distribución y en todo caso si es o no necesario adaptar el producto o el servicio, en este caso el producto al mercado de destino. Es como un micro resumen de puntos que no debes olvidar. Acuérdate que dentro del punto 1, tamaño y crecimiento del mercado segmento, también va incluido que no lo debes olvidar nunca, el hábito de consumo, porque de nada te sirve crecimiento, mercado grande, crecimiento positivo, pero hábitos contrarios a cómo está tu producto, en este caso diseñado, concebido, formulado, etcétera. ¿De acuerdo? Entra ahí, igual yo se los voy a poner ahora que les mande Juan Pablo y Luis el material, les voy a poner ahí para que no se les olvide que dentro de este punto entran los hábitos también de consumo. Este es básicamente, digamos, los elementos importantes en la selección de los mercados de exportación. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte sería todo. Les paso el micrófono. Si quieren ustedes hacer una pregunta, quieren comentarnos algo, platicarnos alguna experiencia, bienvenidos, pues este es el momento. Adelante. ¿Cómo puedo saber? Buenas tardes, primero. Perdón. Adelante. Adelante. Bueno, yo entendí bien o comentaste que en Salvador pagan con dólares. ¿Se pagan dólares, moneda de dólares? ¿O entendí mal? No, entendiste bien porque además la economía está dolarizada. O sea, la moneda local son dólares, pero además te pagan en dólares. Y los mercados que no están dolarizados te van a pagar en dólares. O sea, no te sirve la moneda local, pero ellos te van a pagar en dólares. Están acostumbrados, de hecho, a pagar en dólares. Para ellos es facilísimo. Para los importadores en Centroamérica, los importadores centroamericanos, es naturalísimo pagar en dólares. Le compran, yo creo que el 70% de los productos que se consumen en Centroamérica lo compran en México, a empresas mexicanas. Qué maravilla. ¿No? Entonces, pues, están acostumbradísimos y súper fácil se hace. O sea, explórenlos ya. Qué maravilla. Gracias, de verdad me encantó esa parte de dejar también la mercancía en el lado mexicano. Comentaste que ellos recogen también la mercancía, ¿puede ser? Muchos están acostumbrados también a decir, oye, te la dejo yo en Ciudad Hidalgo, ya exportada, lo que sí es ya exportada, y ellos con sus forwarders se encargan y van y recogen la mercancía, la suben a su camión, la pasan por Centroamérica en un tránsito, llegan a su aduana de destino y ahí hacen el despacho de importación y se acabó el tema. O sea, es relativamente fácil hacerlo. No, pues me encantó, de verdad escuché justamente lo que necesitaba escuchar. Creo que va a ser mi primer país que elija para exportar. Muchísimas gracias. Váyanse de vacaciones, además yo quiero mucho tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos, muy buenos clientes, socios, distribuidores en Centroamérica que los recuerdo. Hace muchos años que no trabajo con ellos porque dejé la zona hace ya un montón de años, pero recuerdo con tanto cariño y además cómo me encantaría volver a trabajar en esa zona. Se los digo de corazón. Sí, sin lugar a dudas. Y es más. Gracias. Además, perdón, una cosa más. ¿Sí? Comentaste en Salvador,
¿qué otro país recomiendas? Mi producto son libros, todo un desarrollo de inteligencia emocional para niños y todo, es ¿qué te digo? Un kit de cuentos de valor con valores para los niños y inteligencia emocional. El lenguaje es el mismo, todo este rollo. ¿Qué otro mercado me recomiendas como para eso ahí en Sudamérica? Yo te recomiendo Centroamérica, vete a Costa Rica. Costa Rica es el país que tiene los índices de desarrollo humano más altos, probablemente, no solo de Centroamérica, probablemente de América Latina. O sea, tiene Okay. ustedes saben que Costa Rica es el único país de América que no tiene ejército. En los años 70 abolieron el ejército y todo el recurso del ejército lo dedican a la educación. Es el país más educado de América Latina, el más. No te encuentras a alguien que no tenga 2 carreras en Costa Rica, es gente muy preparada. O sea, vayan a Costa Rica, vale la pena. Es un país, además, Perfecto. bueno, le dicen la Suiza de Centroamérica. Tiene un nivelazo de vida, tiene un índice per cápita, un ingreso per cápita altísimo. Gente muy preparada, muy educada. Bueno, vamos, ahí está la segunda o tercera mejor escuela de negocios de Latinoamérica, está en Costa Rica. O sea, vayan a Costa Rica. Vaya, si me pagaran por hacerle, si me pagaran, que me escuche el gobierno costarricense, me pague, ¿no? Te parece que te dan una lanita. Gracias, muy amable, gracias. Creo que sigue Jaime, ibas a comentar algo, aunque no levantaste la mano, pero creo que sí ibas a comentar algo, ¿no? Así es. Quería preguntar, ¿cómo sé el valor del mercado? ¿Dónde puedo investigar el valor del mercado? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero también muy ambigua. El valor de mercado, estamos hablando, ojo, porque hay valor de mercado y valor de segmento. Lo ideal sería que considere el valor de segmento, o sea, el mercado y de segmento. Vamos a poner el ejemplo de los refrescos, ¿no? En general ya te da una idea todo el mercado de los refrescos, pero en particular, si el tuyo tiene una característica en particular, busca también el valor de ese segmento. Fíjate que es un refresco sin azúcar, light. Bueno, pues vete a los refrescos y luego a los refrescos sin azúcar. A eso me refiero. ¿Dónde se puede conseguir? Es muy general. Hay muchas bases de datos que Juan Pablo la semana pasada les comentó. Esa sesión que tuvo Juan Pablo la semana pasada es muy, muy importante, es clave, porque tiene unas bases de datos buenísimas, muchas de ellas, por si no, bueno, Juan Pablo, no sé si tú quieres comentar algo más, pero ahí van a encontrar un montón, en varias bases de datos, un montón de información, ¿no? Sí, va a depender, Jaime, mucho del mercado que elijas. Digo, no es lo mismo si quieres tener este dato de Estados Unidos que probablemente de El Salvador, ¿no? Hay países donde es mucho más fácil poder identificar esta información. Yo creo que en el proceso, recuerden que ustedes van a estar construyendo un plan, van a tener que seleccionar un mercado y van a tener que recabar ese tipo de información. Dependiendo del país que vayan a elegir, yo puedo ver la manera de auxiliarlos para darles información que responda a esas preguntas. Ok, gracias. Pero nada más, pero recuerden que no les sirve de nada más el valor en sí mismo. Les sirve compararlo, indexarlo. Si no indexas los datos, no te sirven para nada. Si yo te digo, oye, el valor del mercado de productos es de 100 millones, es mucho, es poco, está bien, está mal. Vean, acuérdense de la gráfica. A ver si la pongo aquí rápidamente. Acuérdense de la gráfica, esta, ¿se acuerdan? Esto es lo que les da a ustedes los datos. Aquí ya nada más con esto ya pueden saber qué tan bien o qué tan mal va el mercado. Yo no me metería al negocio de los refrescos, por lo menos aquí, porque miren cómo va esto, ¿no? Pero bueno, acuérdense, indéxenlos. Si no, tenemos a Brenda Plasencia, que también tiene ahí la mano levantada. Adelante, Brenda. Gracias, Juan Pablo. Bueno, de hecho mi pregunta iba en relación a lo mismo, ¿sí? Del valor de mercado. Pero, Eliu, o sea, ha sido muy, muy práctico. O sea, digo, quienes tenemos esto como de formación, pues hay mucha teoría que tú estás aterrizando. Entonces, justo para esto del valor de mercado, aunque sé que hay varios elementos, de una manera muy práctica y para abordar cualquier mercado, o sea, podríamos tomar algunos elementos nada más como a bote pronto. Por ejemplo, esta gráfica es de demanda, ¿no? O sea, lo que está demandando un segmento de mercado por una definición de producto. Entonces, ese sería un elemento a considerar. La demanda, el crecimiento que aparece en esta misma gráfica. Entonces, yo con esa demanda y el crecimiento ya me puedo dar una idea. Digamos que la cantidad, los millones de dólares que pueda costar, sí es muy relativo, ¿no? Porque pues dependiendo del tamaño del mercado. Pero como parámetros, mi pregunta es, como parámetros concretos para abordar cualquier mercado,
Ya decía ahorita Juan Pablo, bueno, yo les iré ayudando a buscar elementos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuál es la demanda de ese producto en determinados segmentos? Sería uno, esa es mi pregunta. Y dos, ¿cuál es el crecimiento de ese producto en ese mercado? ¿Y habrá algún otro como de precio, de algún margen de rentabilidad? O sea, porque pues a lo mejor se puede vender mucho, se puede demandar muchísimo, pero se oferta muchísimo, pero ni se gana nada. O sea, de cuando son productos que están muy al parejo. Entonces, ¿cuáles serían como tres, así como para ser muy concretos? O sea, si tú en tu experiencia dijeras, bueno, llego a un lugar y quiero dimensionar el valor de mercado, veo cuánto se demanda, cuánto está creciendo y podría ser el costo que hay o qué. Ok, Brenda, sí es buena pregunta. Mira, efectivamente, el primero que yo lo primero que hago siempre al prospectar, siempre es esto. Primero empiezo por lo general. ¿Cuánto vale mi mercado y qué tendencia tiene? ¿Está creciendo o decreciendo? Y sí, obviamente, y me voy lo más detallado posible hasta el segmento que pueda bajar y pueda conseguir mi información. A veces pública, a veces gratuita y a veces pagada. Y tampoco es cara cuando tienes que pagar y vale la pena. A veces, obviamente, vale la pena pagar por información, también cuando es muy válido y es recomendable. Porque nada te sirve tener los datos al 2016, ¿no? Pues eso no te sirve para nada. Te sirve un año atrás, a lo mucho, una cosa así. Dos, obviamente, tamaño y crecimiento. Dos, producto y precio competidor. Eso es importante, a ver cuánto cuesta el mercado de destino. Y tres, muy importante, se los acabo de mencionar hace un momento, hábito. Simplemente saber si los consumidores compran productos como el mío y cómo los compran. Pues digo, yo vendo paletas enchiladas. Pues el hábito aquí no. O sea, porque tú puedes ver un mercado creciente, tendencia en crecimiento. Y dices, oye, hay un competidor ahí, Chupa Chups. Creo que lo conocemos todos, Chupa Chups. Pues, yo creo que sí puedo competir. Pero traes una paleta enchilada. Los hábitos no te dan. No vas a vender. Por lo tanto, hay que mezclar esas tres cosas, cuatro cosas. Tamaño de mercado, crecimiento del mercado, precio de competidor, ojo, de competidor. Ya lo vamos a ver cuando hablemos precios de exportación. No podemos competir contra todo lo que hay en el mercado, hay que seleccionar uno. Y contra ese vamos a competir y contra ese vamos a diseñar nuestra estrategia de precios. Y luego ya finalmente, oye, ¿y mi producto está dentro de los hábitos de consumo o no? Preguntaban hace tiempo de la raicilla aquí en España. Yo decía, no, en este momento todavía no es mercado, no hay mercado para la raicilla. Estados Unidos sí, ya está empezando a haber mercado. Aquí hay que construir, hay que picar piedra. Aquí todavía está construyendo marca el tequila. Imagínense lo trazado que va este tema. Entonces, luego sigue el mezcal y luego seguirá la raicilla. Más o menos en ese orden, creo que el mercado se va a desarrollar. Pero le faltan muchos, muchos años para que la raicilla en España pueda llegar a ser un producto, digamos, exitoso o que digas tú, va a haber un gran negocio aquí. Lo habrá, pero dentro de varios años. Por lo tanto, no es el mercado ideal en este momento. Estados Unidos sí, porque ya tequila y mezcal ya tienen un caminazo, pero a eso me refiero, hábitos de consumo.